que se ponga de pie. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios. Proverbios 21. Vamos a desarrollar un tema en los próximos 15 a 20 minutos. Proverbios 21, 31, me dice amén cuando lo tenga. Lo vamos a leer todos juntos en voz alta y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbios 21, 31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Una vez más todos. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor. Gracias por este hermoso templo que nos has dado. Gracias, Señor, por cada hermano que ha venido, Señor, el día de hoy. Gracias, Señor, por tenerlos con salud. Gracias por tenerlos con bien. Es una alegría venir a tu casa, Señor. Dice tu palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Te doy gracias, Señor, porque cada uno de ellos trae armonía, trae algo especial a esta casa, Señor. Te pido, Señor, que bendigas los que no han podido estar en este día, Señor. Te pido, Señor, que les ministres, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea con cada uno de ellos trabajando en sus vidas. Te pedimos que nuestros oídos estén receptivos y estén atentos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. El versículo que acabamos de leer trae bastante sabiduría, porque dice que el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Casi la mayoría de nosotros entendemos, no se necesita ser tan espiritual para entender lo que nos está diciendo, y es que nosotros tenemos siempre una responsabilidad, ¿verdad? Y tenemos la responsabilidad de estar siempre preparados. Es decir, Dios, si usted se da cuenta en la palabra, todos los milagros que Dios hizo siempre requerían de una preparación o de algo de parte de nosotros. Amén. Ahora, el objetivo de esta tarde es que este versículo que hemos leído sea una verdad espiritual en nuestra vida. Nunca tenemos que olvidar que ¿quién es el que nos da la victoria? Dios. Dios es el que nos da siempre la victoria. En todo lo que enfrentamos en la vida, siempre Dios nos da la victoria. Ahora, lo principal no es solo saber que Dios nos da la victoria, solo conocer, ¿verdad? Sino comprender cómo puedo hacer para que pueda estar yo siempre de victoria en victoria. Hermanos y hermanas, si yo les pregunto, ¿cuántos creen que Dios es sanador? Amén. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Amén. ¿Cuántos creen que Dios es proveedor? Amén. Todos lo creemos, todos lo sabemos, pero ¿cuántos en realidad podemos aplicar esa convicción a nuestra vida? Es una gran diferencia, ¿sí o no? Porque yo creo que Dios es un Dios sanador, pero no lo creo lo suficiente para sanarme a mí. Porque no le pido, no le busco. Yo creo que es un Dios proveedor, pero ahí estoy yo en las tandas o ahí estoy yendo a prestar dinero, creyendo que tengo un Dios proveedor. Entonces nuestras convicciones van por un lado, ¿verdad? Y lo que creemos va por otro lado. ¿Me está entendiendo? Muchos decimos es que sí, Dios es poderoso, pero la realidad muchas veces es que no es suficiente solo con conocer que hacer las cosas. ¿Verdad que sí? A ver, mi hermano cocina y cocina muy bien, he escuchado, ¿verdad? Dicen, una cosa es tener la noción, ¿verdad? Mi hermano Lubin, ¿se sabe algunas recetas más o menos? Un huevito estrellado a mí me gusta la cocina bastante, pero por cuestiones personales no me he puesto a cocinar todavía. Me fascina bastante ver chef, me gusta ver
cómo desarrollan los. Y me sé algunas recetas, sé, esto se hace así, se hace así. Pero nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. Entonces, una cosa es saber mecánicamente o teóricamente, ¿verdad? Sin embargo, hacerlo es otra cosa. Lo mismo en el concepto cuando conocemos a Dios, si creemos que Él abrió el mar, si creemos que Jesús caminó sobre el agua, que levantó, y creemos en todos los milagros, pero cuando nos toca a nosotros dar ese paso de fe, tenemos miedo y estamos como que en realidad no creemos. ¿Me está entendiendo? Fíjese, lo importante es hacer así como Moisés en Éxodo 33:15. A mí me gusta este líder porque él, cuando Dios le mandó el ángel el ángel de Dios que los iba a acompañar, él responde y él le dice: yo quiero que tú personalmente vayas con nosotros, que tu presencia vaya. Fíjese en Éxodo 33:15 él dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Cuando Dios le da la orden que saque al pueblo, ¿verdad? Él dice: si tú no vas. Y eso es lo que cada uno tendríamos que tener en cuenta antes de empezar un nuevo trabajo, antes de comenzar una decisión difícil. Usted tiene que asegurarse que la presencia de Dios vaya con usted. Me gustó una oración que hizo el pastor esta mañana por un muchacho que después de bautizarse, cuando estaba orando por él, le dijo que él no tenga que adivinar cuál es la decisión que tiene que seguir, que siempre sus pasos sean dirigidos por ti. Y es una oración bien, bien hermosa, porque es lo que Moisés aquí está diciendo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Claro, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero usted tiene que entender que Moisés, este hombre, podía tener un ejército, tenía preparación, tenía muchas cualidades, tenía liderazgo, pero él sabía que al final la victoria no dependía de él. No dependía de él, sino que dependía de ¿quién? De Dios. Fíjese, Moisés, todo el pueblo de Israel llegaron a un momento que, aunque la presencia de Dios iba con ellos, llegaron a un momento, y lo he predicado anteriormente, que se encontraron entre la espada y la pared, así como usted y yo muchas veces estamos en situaciones difíciles. Pero aún así, cuando el faraón el ejército estaba detrás de ellos, los tenía frente al Mar Rojo y ellos parecían derrotados, ¿cuál fue el milagro más grande ahí? Dios les dio un camino, abrió el mar. Y esto, fíjese, simboliza, yo estuve leyendo varios comentarios y hay un lugar que los científicos se ponen a hablar de que en ese lugar el viento pasa muy fuerte y que pues naturalmente se abren pues las aguas, ¿verdad? Y yo me puse a pensar y estuve leyendo, y no nos dice exactamente cuánto tiempo, ¿verdad? Pero aproximadamente fue toda una noche completa la que estuvieron abiertas esas aguas para que el pueblo pudiera pasar en seco, ¿verdad? Sin embargo, Dios les dio un camino, ¿verdad? Y después de que ellos pasan, ustedes se recuerdan que comienzan a regresar a la forma en que vivían antes, y el pueblo comienza a renegar en contra de Dios y pasan muchas cosas, y Dios comienza a trabajar con un pueblo necio, ¿verdad? Nunca los dejaba porque les daba el maná, siempre. El maná era, se dice, el pan caído del cielo, pero eran unas semillitas, ¿verdad? Que ellos tenían que salir y tenían que prepararlo para hacer pan. Mucha gente dice que el maná era bendición, ¿verdad? A mi perspectiva era nada más Dios sosteniendo a su creación, ¿verdad? La bendición era la tierra prometida. La bendición eran las uvas grandes, no era el maná. Y muchas veces nosotros confundimos: porque me está yendo bien en mi trabajo, creo que eso es bendición, y eso puede ser maná nada más. Cuando una persona, un joven me dijo, estoy orando porque Dios me ha abierto puertas, ya no voy a venir a la iglesia porque me ha abierto puertas en otro trabajo y va a ser de bendición. Usted no sabe. La bendición de Dios no es que te alejes de Él. Es que yo lo puedo buscar allá donde estoy.
si no tienes el deseo de venir a buscarlo a casa, a congregarte, mucho menos vas a tener el deseo de cerrar tus ojos en el trabajo o de adorarlo. Es mentira. No confundamos el maná con la tierra de bendición. Fíjese, después de 40 años, esa generación pasa y comienza finalmente a crecer una generación que le empieza a creer a Dios, una generación que empieza a ser obediente, una generación que le cree para la conquista. Y después que los israelitas han obedecido hasta el punto que el Señor, ¿verdad? Los manda y ellos han cruzado el río Jordán. ¿Cuál es el primer obstáculo que ellos comienzan a enfrentar? La primera ciudad que ellos tienen que conquistar se llama Jericó. Y no era cualquier ciudad, sino que era una ciudad fortificada con murallas grandes. Fíjese, cuando esos tenían que conquistar la primera ciudad, ¿verdad? Empieza el primer reto para ellos. Y usted puede decir, bueno, pero si Dios ya les había prometido, ¿verdad? ¿Por qué no se las puso fácil nada más si Dios se encargó de acabar con ellos? Siempre recuérdese que hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. Y el día de hoy yo quiero hablar acerca de 3 ingredientes de una conquista. Es el tema que le he puesto para esta tarde. Amén. 3 ingredientes para una conquista. ¿Cuántos desean conquistar? Amén. Yo le voy a pedir que tenga su Biblia abierta en Josué 6 y vamos a leer del 1 al 5 para que me vaya entendiendo. Cuando el pueblo va a enfrentar, ¿verdad? Dice Josué 6 del 1 al 5, dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Fíjese, dice que nadie entraba ni nadie salía. Verso 2: mas Jehová dijo a Josué: mira que yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Verso 3: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante. Estas fueron las instrucciones que Dios les dio. ¿Por qué no les dio una estrategia de guerra? Alisten, ¿verdad? Las flechas, alisten las armas, sino que les da una instrucción totalmente diferente y les dice que vayan con el arca, ¿verdad? La presencia que simbolizaba la presencia de Dios. Y les dice que se preparen 7 sacerdotes y que el pueblo comience cada día a dar una vuelta por 6 días. Pero al 7º día dice que iban a rodear, ¿verdad? Y iban a tocar esas bocinas lo más fuerte. Eso era en teoría el plan. Y les dijo Dios que cuando ellos tocaran esa bocina, el pueblo iba a gritar, iba a dar grito también junto al sonido de bocina. Y dice que inmediatamente los muros iban a caer. Amén. Fíjese, Josué y el pueblo tenían que enfrentar y conquistar esa ciudad de esa forma, ¿verdad? Dice el versículo que la ciudad estaba cerrada. Pero si usted se va y lee Éxodo 6, ¿verdad? Sigue adelante, usted se da cuenta. Dice el 6:20, dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, dice la palabra de Dios. El pueblo subió luego de la ciudad, dice, cada uno derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Es bonito saber, leer, ¿verdad? Que los muros cayeron. Pero póngase usted en lugar del pueblo. Ellos no tenían nada escrito, solo tenían ¿qué?
tenían una promesa. Fíjese en el versículo Josué 6:2, ¿qué dice? Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Esa era la promesa. Era lo único que ellos tenían. Era una promesa. Y eso es el ingrediente número uno para conquistar, para tus batallas, sea lo que estás enfrentando, hermano y hermana. Número uno, tiene que haber un ingrediente esencial y tiene que haber una palabra, una promesa de parte de Dios. Mi hermana Graciela lo mencionaba. Tenemos los devocionales, tenemos libros, tenemos la palabra de Dios para ayudarle a que usted pueda penetrarse de palabra de Dios, que usted pueda llenarse. Pero si nosotros no buscamos, ¿qué promesas vamos a tener? Estamos enfrentando enfermedad y no sabemos ni de qué promesa agarrarnos. Ahí voy con el pastor, o ahí voy cuando hay promesas que han sido dadas exclusivamente para ustedes. Hay promesas que no son para toda la congregación. Hay promesas que Dios tiene exclusivamente para mi hermano Víctor. Pero si no las conoce, ¿qué pasaría, hermano, si le doy un cheque y usted no sabe leer? Y ese cheque tiene $1,000,000. Pero si usted no sabe leer, no puede hacer nada, ¿verdad? Sería irrelevante. Oye, ¿qué es esto? Un pedazo de papel que me han dado. Sin embargo, cuando usted conoce, usted ha aprendido, olvídese, nos dan uno ahorita y uno ya sabe lo que es. Por eso es necesario, hermano. No es que el pastor quiera, vengan a los estudios, vengan a esto. El objetivo es que usted lleve una vida de victoria. Qué hermoso cuando toda la iglesia lleva una vida de victoria, cuando todos estamos de victoria en victoria. Pero unos vamos hacia adelante en bendición, pero hay que retenernos por los otros que se van quedando y ahí vamos todos. Pero qué bonito cuando todos entendemos, como dice un comercial, es por tu bien. Es por nuestro bien. El Señor ha dejado la palabra para nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros tendría que tener una promesa, una palabra, un versículo específico para enfrentar sea el problema que estamos pasando. Amén. Fíjese, Jehová le está diciendo prácticamente algo que ya él hizo. Dios ya entregó Jericó en las manos de ellos. Les da una promesa. Y la Biblia contiene bastantes promesas para cada uno de nosotros. ¿Para qué están puestas esas promesas? Para ayudarnos a salir adelante, para consolarnos, para darnos esperanza, para darnos consuelo, para darnos fe. Pero tampoco solo habían promesas, sino que también se les dan instrucciones. La palabra de Dios también nos da instrucciones, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que reaccionar, cómo conducirnos. La gente dice, es que no hay manual para ser padre. ¿Cómo no? Si hay, ahí está en la Biblia. Es que no hay manual para ser esposo, ahí está en la Biblia. Para ser hijo, ahí está en la Biblia. Para ser mejor trabajador, ahí está. Todo lo que usted quiera está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara cuando dice que Josué y el pueblo hicieron todo al pie de la letra. Hicieron todo como tenía que ser, como Dios lo había mandado. Y esto me lleva al segundo punto. Y el segundo punto, el segundo ingrediente que tenemos que tener para una victoria es obediencia. Obediencia. Y eso usted se puede dar cuenta del 8 al 20. Josué 6 del 8 al 20, usted se puede dar cuenta que ellos realizaron todo exactamente con obediencia. Nosotros siempre hemos dicho que la obediencia a Dios trae bendición. Siempre que usted obedezca la palabra de Dios, siempre, créame, le va a traer bendición a su vida. Del 8 al 20 usted puede encontrar que se muestra la obediencia del pueblo. Ellos hicieron todo lo que Dios les mandó. Aunque la estrategia era un poco ilógica, porque siendo un ejército, ¿verdad?
¿Cómo se iban a poner nada más a rodear y a rodear? Yo creo que el ejército contrario estaba burlándose tal vez de ellos. Tal vez se reían por lo que estaban haciendo. Pero aunque la estrategia pareciera extraña, desde el principio al fin, ¿verdad? Usted se pone a pensar, ¿por qué entonces Dios les dio esa estrategia a ellos? ¿Por qué razón a Dios se le ocurrió darles esa estrategia? Que dieran nada más vueltecitas y que tocaran las trompetas. ¿Por qué no les dio en realidad, como anteriormente, ¿verdad?, estrategias de guerra o algo diferente? ¿Por qué no les dio una estrategia de fuerza humana para que el ejército se sintiera fortalecido? ¿Sabe por qué? Porque Dios quería que el pueblo entendiera que la victoria solo viene de Dios. Por esa razón. Y Dios en nuestra vida muchas veces hace eso. Nos pone en nuestro corazón a hacer cosas, ¿verdad? Sientes en tu corazón venir a buscar de Dios. Sientes en tu corazón, así como usted está el día de hoy. Nadie estamos aquí obligados, estamos aquí porque tenemos una convicción y queremos venir a alabar a Dios. Y este es un lugar hermoso para venir a adorar a Dios. Nadie nos ha obligado. Cosas como estas muchas veces traen burla. ¿Y para qué vas a la iglesia? Es que tú eres religioso y que no sé qué. Pero nosotros estamos siendo obedientes. Pero es que usted es mucha iglesia, usted es mucha esto y lo otro. Muchas veces la gente se va a burlar de las cosas que Dios pone o las estrategias que pone en nuestra vida. Tal vez cuando vas a comer, te da vergüenza si estás con tu familia y están alrededor gente. Y nos da pena tal vez darle gracias a Dios por los alimentos. Eso es algo que tratamos con mi esposa fuertemente de inculcarlo a nuestros hijos. Matías ha enfrentado ahorita con sus 8 años burlas en la escuela. Un niño se estaban riendo, 2 niños porque yo estaba orando. Y hay que batallar con eso. Sin embargo, le enseñamos y a decir, no importa lo que los niños digan o lo que los otros se rían. No, es que se estaban riendo, pero usted siempre dé gracias a Dios. Siempre. Empezar a enseñar las convicciones desde pequeños. Y así nos pasa también cuando vamos a restaurantes muchas veces, ¿verdad? A veces está la gente, los meseros o algo, ¿verdad? Pero a veces hasta yo creo que la gente de afuera tiene más respeto, ¿verdad? Y se acercan, ellos lo dejan a uno orar, ¿verdad? Y muchas veces nosotros como hijos de Dios nos da igual y comenzamos, se nos olvida darle gracias a Dios. Cosas que nacen del corazón, pero muchas veces, ¿verdad?, la gente se burla, así como se burlaban por el pueblo de Dios, por lo que estaban haciendo quizá. Quizá las órdenes que Dios nos da muchas veces pueden ser muy difíciles, demasiado lentas o ilógicas, o todavía tardan. Y muchas veces nos desanimamos, pero tenemos que entender y ser obedientes siempre, la obediencia. Primero tenemos que tener una palabra, una promesa, pero tenemos también que incluir el ingrediente de la obediencia. Y el último punto, el último ingrediente es la fe. El pueblo tuvo fe. Dice Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados 7 días. Fíjese que no está diciendo la Biblia, cayeron porque las ondas de las bocinas eran bien fuertes, ¿verdad? Y el grito fue la vibración, hizo que los cimientos cayeran, ¿no? ¿Por qué dice que cayeron? Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Qué nos está diciendo aquí Hebreos 11:30? Que cayeron por la fe porque ellos creyeron la promesa del versículo 2, Josué 6:2. Ellos creyeron lo que Dios les dijo. Dios les dijo, ya he entregado
a Jericó. Ya es de ustedes, ustedes tienen la victoria. Así como Dios nos ha dado la victoria muchas veces en muchas cosas. Dice la palabra de Dios, una promesa muy linda: yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Dice, y son pensamientos de paz, para que alcancéis el bien. Hay muchas promesas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? Habla, escudriña la palabra de Dios, sé obediente, ¿verdad? Escudriña la día y noche y dice, y todo te saldrá bien, entonces harás prosperar tu camino. Hermano, con tanta promesa, muchas veces en realidad el problema no son las promesas, sino el problema es que nosotros no queremos tomar las cosas de Dios en serio. Dice que esta gente creyó la promesa del versículo 2, creyeron en el plan que Dios tenía, obedecieron. Por esa razón Dios dio la victoria. Como dice la escritura en Santiago 2:18, muéstrame tu fe. ¿Por qué? Por tus obras. Todos podemos decir que somos buenas personas. Oh, es que yo tengo fe. Pero ¿cuáles son las obras en realidad? ¿Tienes fe en un Dios poderoso? ¿Por qué no le buscamos? ¿Por qué no oramos juntos? ¿Por qué no tenemos ese devocional en nuestra casa? Creemos que Dios es Dios. Una cosa es solo creer, pero otra cosa es vivir. Dice la palabra de Dios, bien hacen en creer, dice un versículo. Los demonios también creen. Fíjense lo irónico, que a veces nosotros nos queremos hacer tan incrédulos y los mismos demonios a veces son mejores creyentes que cada uno de nosotros. Y nosotros a veces dudamos del poder de Dios. El enemigo sabe, los demonios tiemblan cuando escuchan, saben el poder de Dios. Y muchas veces nosotros llevamos años en la iglesia y en realidad no hemos sido convertidos a creer en realidad el poder tan grande que Dios tiene y lo bueno que Dios es. Porque siempre en la palabra de Dios se nos muestra la bondad de Dios. ¿Sabe? La mejor manera de que nosotros podamos demostrar nuestra fe, esa fe que nos lleva a la victoria, es cuando obramos de acuerdo a la fe que tenemos. Cuando ponemos en acción, yo lo hablé hace 3 domingos, fe que lleva a la acción es el bosquejo. Yo le pregunto en esta tarde, ¿qué murallas están pasando en nuestra vida? Póngase a pensar, ¿qué muros hay en nuestra vida en este momento? ¿Con qué estamos batallando? Dios te ha dado la victoria porque Dios quiere que seas próspero en todo, en tu familia, en tu trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos. Dios quiere que tengas vida en abundancia. Pero ¿qué nos está deteniendo entonces? ¿Cuáles son esas murallas que tenemos? Yo le voy a pedir que se ponga de pie en esta tarde. 3 ingredientes sencillos para tener una victoria en nuestra vida. Número 1 es tener una promesa. Métase en la palabra de Dios. Busque esas promesas. Hay muchas. Búsquelas. Y cuando usted agarre esa promesa, no se suelte de ella. Créala. Confíe y comience a obedecer. La obediencia. Y lo más importante es la fe. Mire, así como Moisés, el Señor muchas veces, así como Moisés y el pueblo, el Señor muchas veces nos va a llevar a situaciones bien difíciles. Nos va a llevar a situaciones contra la espada y la pared. ¿Para qué? Para que reconozcamos que el único que nos va a sacar de ahí es Dios. Muchas veces hasta nos lleva a una cama de hospital para poder levantar nuestra mirada. Muchas veces los diagnósticos del doctor van a ser de los pésimos. No tiene usted
remedio. Pero ¿para qué Dios nos lleva a esa situación? Para abrir un camino, para que la gloria solo sea de Él. Así como a Josué, nos va a pedir el Señor muchas veces que hagamos cosas que parezcan locuras, pero es para demostrarnos que Dios obra de maneras inexplicables. Si tú le crees a Dios, había una hermana que se congregaba con nosotros antes y me gustó el testimonio de ella. En una situación bien difícil, no tenían comida, estaban pasando una situación bien difícil. Sin embargo, ella, cuando salió de su cuarto de orar, les dijo a sus hijos que pusieran la mesa. Y ellos se quedaron como que ya mi mamá se está volviendo loca, dijeron, porque está haciendo que pongan platos. Y ella los sentó y les dijo: vamos a dar gracias a Dios. Se tomaron de las manos por los alimentos. Imagínense un paso más de locura. Sin embargo, cuando ellos estaban dando gracias, tocaron la puerta. Una vecina que habían tenido una fiesta, una boda, y faltaron muchos invitados y tenían mucha comida, y quedaron ellos con pena y quedaron ellos pensando: ¿se va a ofender si le damos esto?, le dijeron. No, gracias. Y Dios les bendijo. Tuvieron comida, pero fue por un acto de agradecimiento. Hay muchas veces cosas que Dios va a permitir en nuestra vida, pero para que actuemos en fe. Pero asegúrate de tener una promesa en tu vida. Asegúrate de tener algo. Obedécele y cree, y vas a ver cómo las murallas se van a caer. Vas a ver cómo esos muros, esos muros tan que su aspecto es intimida, vas a ver cómo caen para que tú pases al propósito que Dios tiene sobre nuestra vida. Estas son situaciones donde no puede fallar la fe en las promesas de Dios, confiando que el Señor tiene su protección, su provisión con cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a confiar. Tengamos una promesa, obedezcámosla y tengamos fe. Dios es bueno y Él quiere que vayas a otro nivel. Por eso te tiene aquí. Por eso estás escuchando esta palabra el día de hoy, porque Dios quiere que sigas hacia adelante, pero próspero, fortalecido, con un propósito. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos que tenemos que buscar más de ti. Tenemos que tener promesas, Señor. Tenemos que escudriñar tu palabra, pero tenemos que aplicar la obediencia, Señor. Ayúdanos a obedecer, Señor, y a ser, Señor, hacedores, no solo oidores de tu palabra. Danos fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, para que podamos tener esa conquista, Señor. Que no importa qué tan fortalecidas o qué tan grandes sean las murallas o los muros, nosotros los derribamos en el nombre del Señor, porque tuya es la victoria, Señor. Eres tú el que da, Señor, la victoria sobre nuestra familia. Eres tú el que da la victoria sobre nuestros hijos. Eres tú el que da la victoria sobre nuestro trabajo, en nuestra economía, en todos nuestros problemas, por muy altos y fuertes que sean. Eres tú, Señor, el que derrumbas. Yo pido, Señor, en esta tarde por cada familia, Señor. Tú conoces los corazones. Tú conoces en este momento, Señor. Tú escudriñas los corazones. Y yo te pido, Señor, que veas las peticiones que hay en los corazones de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cuál es la necesidad? Yo te pido, Señor, que si algo les está afectando, enfermedad, cualquier situación difícil en la familia, en el nombre de Jesús, Señor, que esas murallas sean derribadas en el nombre de Jesús.